Buenas noches con todos. No sé si me escuchan correctamente. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han Sí, pasado? doctor, bueno, sí se lo escucha. Perfecto. Antes de empezar la clase, Un quería momento. comentarles con ustedes que yo había quedado con el representante, con Juan Francisco de su grupo, el tema de cómo va a ser los exámenes, ¿sí? Entonces, un poco el tema es el siguiente. Yo les voy a presentar este rato cuál es el contenido que va a estar en el examen, ¿sí? Son básicamente seis temas bastante abiertos de diálogo que van a tener. No sé si es que esto tienen ustedes acceso o no. No sé si me pueden confirmar o no para esta información que se les manda. Estas serían básicamente las tesis que se sortearían el día del examen oral. Como ustedes ven, son temas bastante amplios. Cada uno va a tener entre 3 y 5 minutos para proponer el tema, para establecer las generalidades. Obviamente no se puede ver absolutamente todo. Yo que lo que les pido es que sean temas de los temas más importantes que hemos visto. Entonces, un concepto de propiedad intelectual y los elementos que componen la propiedad intelectual, ustedes darán mención al concepto y los elementos constitutivos de la propiedad intelectual. Y ahí, más que nada, en el examen oral va a ser un tema de diálogo, ¿no? Y lo que yo les he dicho siempre, que lo que a mí me interesa es que ustedes planteen cuál es su posición y sobre esa posición la defiendan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el punto uno, conceptos y elementos de la propiedad intelectual, ustedes van a poder analizar en ese tema cuál es la naturaleza de la propiedad intelectual. ¿Es un derecho personal? ¿Es un derecho real? O lo que dicen muchos autores, que es un derecho sui generis. Sí. Entonces, ustedes que están ya en la cúspide para ser abogados, un tema importante es de que no todo es blanco y negro en el ejercicio profesional, sino justamente cuando nos contrata un cliente en un juicio o un proceso, pide que defendamos su tesis, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes dicen, oiga, yo creo que es un derecho personal porque es un derecho que tiene el titular de los derechos de propiedad intelectual, muy bien, pero desarrolle las razones del por qué usted piensa que es un derecho personal y no es un derecho real y no es o no es un derecho sui generis, ¿sí? Eh, Como ejemplo ese. Entonces, como tenemos de 5 a 6 minutos por estudiante, yo creo que la parte más importante va a ser la defensa que ustedes hagan a la posición que ustedes tomen, ¿sí? Eh, Aquí tienen, pueden hacer captura de pantalla sin problema. Se va a sortear estos seis temas entre los estudiantes y ese momento haremos un sorteo y la tesis que les toque serán las que puedan dar. Tienen opción para cambiar una sola vez el tema, si es que no están a gusto con el tema que les tocó, lo pueden cambiar sin problema por una sola vez. Adicionalmente, no sé si es que ustedes están ya con el cronograma de cuándo va a ser la fecha de nuestros exámenes o no. Eh, creo que no. Recibimos un correo de la docente de Derecho de Familia Ujú. y ella nos explicó las fechas, pero todavía no ha habido un pronunciamiento oficial de la monitora. Ok, verán, les comparto las fechas, ¿sí? No sé si es que pueden ver este rato. En el caso de nuestra materia de propiedad intelectual, el examen escrito es el 3 de diciembre del 2025, ¿sí? Vamos a empezar igual a las 7:30 de la noche. Yo ya les voy a poner también un correo para todos para que lo tengan presente, pero está también en esta grabación. Tienen que estar presentes de lo que me comenta la directora de carrera, tienen que estar presentes todos con las cámaras encendidas, tienen que traer su cédula de identidad. Me han pedido que no sea otro documento más que la cédula de identidad o el pasaporte en el caso de que no tengan cédula de identidad. Sí, y vamos a hacerlo de manera escrita el 3 de diciembre a las 7:30 de la noche. Sí. Y el examen oral está dividido en dos fechas, el 8 de diciembre y el 9 de diciembre. Vamos a hacer en dos grupos. Sí. El primer grupo que yo tengo, de acuerdo a la lista que les voy a compartir en estos momentos, ¿sí?
tenemos 37 alumnos, sí. Tenemos 37 alumnos. Entonces vamos a hacer el 8 de diciembre, desde Abad Mendoza, Mercedes, hasta Luna Toscana, Azenet. Sí, el 8 de diciembre, desde Abad Mendoza, Mercedes, hasta Luna Toscano, Azenet. Y el 9 de diciembre, sí, vamos a hacerlo desde Macas Pablo hasta el último estudiante que es Zunino Juan Francisco. ¿Cómo vamos a hacer para que sea un poco más justo? Vamos a ir tomando un estudiante del principio y uno del final para que puedan rendir su examen. Vamos a hacer el sorteo y nos iremos alternando de esa manera. Sí, el día del examen oral, sí, sí lo vamos a realizar un poco antes, a las 7 de la noche. Sí, igualmente yo les voy a poner todo esto por un correo electrónico con copia a la directora de carrera para que lo sepan y estén al tanto. Sí, entonces en conclusión, el examen escrito lo vamos a tener el 3 de diciembre a las 7:30 de la noche con cámaras encendidas y con cédulas de identidad. Y los orales el 8 de diciembre y el 9 de diciembre a partir de las 7 de la noche para que todos los que están en situación laboral puedan llegar a tiempo para el examen. Sí, tanto para el examen escrito como para el oral, las cámaras encendidas y con la cédula de identidad o el pasaporte para que se pueda verificar la identidad, porque muchos de ustedes, creo que la mayoría de aquí sí han asistido a las clases que hemos tenido de síntesis, pero no todos han participado. Este rato solo estamos 14 y son 37 estudiantes. Sí, no sé si es que hay alguna pregunta respecto del tema de exámenes, o está claro. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va, Darío? Una consulta solamente, no sé si es que esa lista está bien, pero no constaba yo en esa lista. Esta le saqué hace 10 minutos del sistema de la UPS. Déjeme verle. Padilla. No, no está usted. No Ujú. está usted. No sé si es que puede hacer la gestión con la dirección de carrera porque esta lista le bajé hace 10 minutos, justamente para tener una lista actualizada, Darío. Ya, ya entonces, Si es que me pone a mí también en copia en el correo que usted mande para poderle agregar, sí, porque listo. esto está bajado hace 10 minutos. Sí, doctor, ya le voy a Y al ABAC sí recomendar. tiene acceso, Darío. Sí, sí, todo normal. Qué raro. Entonces me pone en Perfecto, copia para yo estar al tanto, sí. listo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, Doc. Sí, Ingeniero. Me dijo que, por ejemplo, de las listas iba a tomar en forma de la primera parte y la última, va así indistintamente, o sea, va desde el primero y después va el último. sí. O sea, ya le comparto, Sonia, nuevamente el Excel. Entonces, por ejemplo, el primero en dar el examen, perdón, el día 8 de diciembre va a ser Abad Mercedes. Sí, el segundo o la segunda va a ser Luna Toscano Azenet. Luego volvemos al 2 a Costa Vinicio y vamos al penúltimo Lomas, Irene. Sí, Ah, ya, así ya, para doctor. que podamos hacerlo y sea un poco más justo. Sí, sí estamos claros. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces déjeme un ratito, les voy a Doctor, confirmar. solamente un favor, quizás al final de la clase me puede regalar un minutito para pedirle y coordinar el tema del examen oral porque tengo ese día trabajo y suelo salir a las 10 de la noche, entonces yo podría pedir permiso para rendir el examen al inicio o A no ver, sé si al final, dependiendo del tiempo que me tome Santa Cruz. a usted le tocaría el 9 de diciembre, ¿no es cierto? Ajá, ¿Y podría hacerlo el 8 es que todos los días estoy con esa complicación. todos los días? A ver, yo no tengo problema, Elizabeth, pero Entonces, sí le pido no sé si porque, de pronto podría dar primero el examen o al final, porque si me quedo en la mitad o así de pronto, o sea, para yo poder coordinar más que nada con el horario.
De acuerdo, sin problema. Yo no tengo problema, yo no tengo problema. Me hace acuerdo, obviamente, el día del examen para tomarle al principio, Ya. pero me hace acuerdo, porque si no, como son tantos, Yo se me le van. puedo enviar un correo, Perfecto, con gusto. Sí, no ¿ya? tengo problema Muchas en gracias. eso. Muchas gracias. A ver, eso era lo primero que quería tratar. Solo déjenme ir anotando porque quería coordinar con ustedes. No tienen problema entonces que empecemos a las 7 de la noche. No, ok, déjenme entonces ir anotando para que no haya problema. Un ratito, denme un segundo. Ok, entonces quedaríamos del 3 de diciembre, el examen escrito a las 19:30, ¿sí? El día 8 y 9 de diciembre, el examen oral a las 19 horas. El 8 de diciembre sería el grupo uno y el 9 de diciembre el grupo 2. Ok. Ahora, un tema que les quiero comentar para que no haya dudas respecto de la actividad de la unidad 4, que es lo que nos corresponde ya en esta nueva periodo. Revisar, a ver, está. Ok, no sé si me confirman si es que están viendo ya la actividad. Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta actividad? Sí, este es un caso que sucedió aquí en el Ecuador hace un par de años entre Tallarines La Oriental y su mesa. Sí, Tallarines La Oriental es el que hace básicamente el rapidito, que creo que la gran mayoría la conocemos, ¿no es cierto? Y su mesa, que fue un caso de competencia desleal que terminó en la Superintendencia de Competencia Económica. Sí. Entonces, hubo una sanción que impuso la Superintendencia de Competencia Económica por competencia desleal a su mesa por prácticas desleales, ¿sí? Entonces, yo les he puesto aquí un link, sin embargo, les voy a poner un nuevo link también para que tengan más información sobre este caso. En este link es de una revista de competencia, sí, que hay aquí en el Ecuador. Sin embargo, a veces pide la suscripción, a veces está libre ese archivo. Entonces, para que no tengan problemas, yo les voy a mandar otro que está abierto, les voy a mandar por correo electrónico el día de hoy, sí, con el link y les voy a poner también aquí en el chat. Sí, de una vez les pongo también en el chat para que tengan acceso al caso y puedan investigar. Obviamente este es solo una referencia, ustedes pueden consultar en otras fuentes, pero aquí es en donde van a tener alguna información más real y técnica de lo que pasó en este caso en específico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un poquito. Les voy a poner en el chat también este link para que tengan todos acceso. A ver, para todos. ¿Sí? Entonces, en este link ustedes van a tener un resumen del caso entre Tallarines La Oriental contra su mesa. Van a hacer un análisis crítico del caso, un análisis del jurídico del caso. Si les parece
y el foco del asunto es si es que les parece o no les parece correcta la sanción impuesta por la Superintendencia de Competencia Económica en el caso. Y tal como está el tema de la rúbrica de revisión, necesitamos tener el trabajo escrito, que es la parte conceptual del análisis que ustedes hagan, y las conclusiones que las hagan en video, ¿sí? Para que podamos tener completo el tema de la actividad, ¿sí? Entonces, yo también les voy a poner en este link por correo a todos para que todos estén al tanto, ¿sí? Entonces, no sé si es que hay alguna pregunta sobre la actividad. Ok, estamos claros con el examen escrito, con el examen oral y con el tema de la actividad de la unidad 4, ¿correcto? Sí. Ok, de todos modos está grabada en la sesión las instrucciones para los que no hayan podido conectarse, pero esa sería la idea. No sé si es que hay alguna pregunta sobre el tema. Yo estoy en deuda con ustedes las calificaciones de la unidad 3. Espero calificarles hasta este fin de semana y ya poder cerrar la unidad 3. Sí, eso me falta algunas calificaciones. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este tema? Ok. Vamos entonces, continuemos que ya estamos cerca del fin de nuestra parte teórica y podemos abrir luego el foro para cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿sí? Entonces déjenme abrirles la presentación. Mm. A ver, me confirman ahí si es que están ya pudiendo visualizar la presentación. Sí se Sí, puede. doctor. Buenas Ok, noches. Buenas perfecto. noches. Nos habíamos quedado y habíamos terminado de ver básicamente los principales, estamos, acuérdense, en los derechos de autor, sí, en los principales derechos morales, acuérdense esa gran división que tenía los derechos de autor, en los derechos que se concedían a los titulares, que eran los derechos morales, que básicamente era ese derecho de paternidad o paternalidad de la obra, el derecho de divulgación y el de la integridad de la obra, sí, que lo acabamos de ver la clase pasada. Hoy nos corresponde ver un poquito más acerca del segundo derecho importante que se les da a los titulares de los derechos, perdón, de los derechos de autor, ¿sí? Que es justamente el tema de los derechos patrimoniales o económicos. Y básicamente estos derechos patrimoniales o económicos son el derecho al rédito o explotación que tiene un titular sobre la obra, ¿sí? Ahora, la característica básica de estos derechos es que sí son transferibles y sí son transmisibles. Es decir, yo puedo transferir a terceros o transmitir a título gratuito. Acuérdense la diferencia que deben haber aprendido en otras materias entre transferencia y transmisión. ¿Sí? La transferencia implica un traspaso de dominio a título oneroso, es decir, erogando una cantidad de dinero. Y la transmisión básicamente es a título gratuito. Y tenemos básicamente dos posibilidades a título gratuito, que es una donación, un regalo, ¿sí? O a través de sucesiones por causa de muerte, que seguramente lo habrán visto en derecho civil sucesiones, ¿sí? Entonces, esta es la característica básica de los derechos patrimoniales, es decir, no son inherentes al titular, autor de una obra, sino que sí pueden ser transferidos y transmitidos a terceros. Y eso pasa generalmente en muchas industrias musicales, en muchas industrias de cine, etcétera, que los que tienen los derechos económicos no son los autores necesariamente que crearon esa obra, sino son transferidos a empresas, a disqueras, a firmas de cine, etcétera, que son los que tienen el derecho de explotación económica, ¿sí? Y que se pudieron haber hecho a título gratuito, que es lo más común, obviamente, o a título oneroso, perdón, a título oneroso, que es con la erogación de dinero, o a título gratuito, que vendría a ser una donación o por causa de muerte.
Ahora, vamos a ir viendo cada uno de los más importantes derechos patrimoniales que se tiene sobre una obra. Y básicamente son los cinco que ustedes ven en pantalla. El derecho de transformación, el derecho de reproducción, el derecho de importación, el derecho de comunicación pública y el derecho de distribución. Estos son los más importantes derechos económicos o patrimoniales que tiene un autor sobre una obra. Lo que les decía, a diferencia de los derechos de autor, a los derechos morales de los derechos de autor, estos sí pueden ser transferibles, pueden ser transmisibles, pueden ser embargados, es un activo intangible, pero puede ser embargado. Son renunciables, acuérdense que los derechos morales no eran renunciables, así el autor quiera renunciar, por ley está impedido a renunciar al derecho de la paternidad de la obra, y son temporales, que a diferencia de los de derechos morales, son indefinidos. Hacíamos el ejemplo, hasta el día de hoy reconocemos la paternalidad de algunas obras, ¿sí? Que sus autores ya fallecieron incluso antes de Cristo. Habíamos visto el tema de la Ilíada y la Odisea, que sigue siendo el autor de la obra Homero, a pesar de que falleció hace antes de Cristo, ¿no es cierto? Pero los derechos patrimoniales sí tienen un tiempo, ¿sí? En el caso de Ecuador, el tiempo de vigencia de los derechos patrimoniales es hasta 70 años después de la muerte del autor o del último coautor. Entonces, para que empiecen a correr los plazos para la extinción de este derecho, vamos a tener que necesariamente esperar el fallecimiento del que tiene los titulares de los derechos patrimoniales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si todos son fanáticos o han escuchado los Beatles. Los Beatles tienen muchas canciones que tienen coautoría. Algunos de ellos han fallecido, otros siguen vivos, ¿sí? Entonces, si es que estuvieran sujetos a la legislación ecuatoriana, se tendría que esperar la muerte de todos los integrantes coautores de esa obra para poder empezar a contar los 70 años que da por vigencia la posibilidad de explotar los derechos patrimoniales de una obra. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo básicamente, muy sintéticamente, el tema de cada uno de los derechos patrimoniales. El primero es el derecho de transformación, ¿sí? Pero no estamos hablando del derecho de poder cambiar la integridad de la obra. La integridad de la obra sigue como lo realizó el autor. Aquí son formas derivadas que pueden surgir de la obra principal. Y las formas más comunes que ustedes tienen para este tipo de derecho de transformación son básicamente, por ejemplo, las traducciones de las películas. Estoy yo transformando la obra, una obra probablemente de una película, sí, se hizo inicialmente, su obra original fue en inglés, pero se hacen los doblajes al español, a diferentes idiomas para poderlas adaptar a los diferentes países. Ese es un derecho de transformación. Y ese derecho de transformación lo tiene el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, ¿sí? Entonces, ese es, compañeros, el derecho de transformación, ¿sí? El segundo derecho patrimonial es el derecho de reproducción, ¿sí? Es decir, básicamente el derecho a sacar réplicas de la obra original, ¿sí? Entonces, cuando un cantante, un músico, hace una nueva canción, y vende los o transfiere los derechos patrimoniales, por ejemplo, a una disquera, la disquera va a tener el derecho de reproducción. Y el derecho de reproducción básicamente, bueno, ahora con la nube es un poco más complejo establecer las reproducciones, pero los que somos un poquito más viejitos se acordarán de los CDs y de los cassettes y de los VHS y de los DVDs. Entonces ahí tienen un ejemplo clarísimo de derecho de reproducción. Esa no es una obra original, es una reproducción de la original que se vende a cada uno de nosotros. Pero a nosotros no nos están vendiendo los derechos patrimoniales, porque nosotros no es que podemos empezar a explotar esos derechos,
sino básicamente nosotros tenemos únicamente el derecho de uso sobre esa réplica, que es el CD que compramos o que es el DVD que compramos. Sí, entonces ese es el derecho de reproducción que tiene el titular de los derechos patrimoniales. El siguiente derecho patrimonial es el derecho de importación. Sí, entonces quien tiene los derechos patrimoniales puede restringir la importación o exportación no autorizada de ejemplares a otro país. ¿Qué es lo que sucede normalmente en el tema de derechos de autor? Sí. Normalmente existe en los países grandes un representante que se encarga por velar los derechos de los autores. Sí, ya vamos a ver en un ratito más qué organización tenemos aquí en el Ecuador que está vigente, que gestiona derechos colectivos. Pero, ¿cómo funciona esto? Quien tiene el derecho para establecer si es que se importa o no se importa o se exporta una reproducción de una obra es el titular de los derechos patrimoniales. Entonces, si un cantante saca un disco en Colombia, sí, y vende los derechos o transfiere los derechos patrimoniales a una disquera, la disquera puede impedir o no la importación o la exportación de las reproducciones a diferentes países, por ejemplo, a Ecuador. Ese derecho lo mantiene el titular de los derechos patrimoniales o económicos, ¿sí? No sé si estamos claros con estos tres puntos primeros que hemos conversado. Ok. El cuarto derecho es el derecho a comunicación pública, ¿sí? ¿Qué básicamente es esto del derecho de comunicación pública? Son las posibilidades que tiene el titular de los derechos patrimoniales a las representaciones, sean escenas, en recitales, en disertaciones, en eventos públicos sobre una obra. Aquí hay un tema importante, ¿sí? Si ustedes, no sé si es que alguien ha tenido la posibilidad de ser promotor de algún evento donde se cobre entradas y se publiquen obras de terceros. Y el ejemplo clásico es los conciertos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un concierto, ¿sí? Necesito pedir autorización a los titulares de los derechos económicos para poder cobrar una entrada, ¿sí? Para poder hacer comunicación pública de esa obra. Ya vamos a ver cómo funciona aquí, porque aquí hay que pagar unas tasas a una institución que se encarga de gestionar los derechos de autor colectivos, ¿sí? La difusión a través del Internet, por ejemplo, cuando ustedes en YouTube quieren subir una canción de alguien, probablemente al poco tiempo les van a censurar el video porque ustedes no tienen y yo no tengo los derechos patrimoniales para poder hacer pública la comunicación de una canción, ¿sí? Que le corresponden los derechos económicos a un tercero. Entonces, este derecho de comunicación pública es exclusiva de quien tiene la titularidad de los derechos patrimoniales, de los derechos de autor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y finalmente tenemos el derecho de distribución. Y aquí tenemos dos sentidos que se le puede dar al derecho de distribución. El sentido literal, como un contrato, que seguramente habrán visto ustedes en Empresarial uno los contratos de distribución, ¿sí? En donde hay un rédito económico, que es un fin comercial, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un derecho de distribución de la obra en sí o de sus reproducciones. Y en un sentido amplio también, que es cualquier forma de transferencia, sea a título gratuito o a título oneroso. Entonces, no necesariamente tiene que primar el tema comercial para que se dé el derecho de distribución, también puede ser a un título gratuito sin rédito económico que necesitaría tener la autorización del titular de los derechos patrimoniales. ¿Sí? Ok, esto en cuanto a los derechos patrimoniales. Ahora veamos un poquito el tema de las obras que se hacen por relación laboral o por encargo. ¿Sí? Cuando uno es empleador, ¿sí? Y tiene a su empleado a cargo para que realice alguna actividad
y resulta que de esa actividad surge una obra que es protegida por los derechos de autor, la legislación en el mundo las regula de diferente manera, ¿sí? Por regla general, cuando uno está en relación de dependencia laboral y ustedes ya tuvieron derecho laboral que coincida con los elementos de un contrato de trabajo, de subordinación, de tiempo de trabajo, de remuneración, etcétera, sí, que eso nos va a permitir distinguir de las obras bajo encargo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y resultante de ese trabajo surge una obra, sí. Por regla general, en el mundo, la titularidad de los derechos morales va a ser del trabajador, ¿sí? Pero la titularidad de los derechos económicos van a ser del empleador, porque el empleador le contrató para que realice esa obra en relación de dependencia. No obstante, esto cambió cuando nosotros empezamos entró en vigencia aquí el Código de Ingenios, que es lo que nos corresponde a nosotros. Con la antigua ley de propiedad intelectual que fue derogada por el Código de Ingenios, nosotros seguíamos la misma tendencia mundial, derechos morales con el empleado, derechos patrimoniales con el empleador. Sin embargo, aquí en el país, con el artículo 115 del Código de Ingenios, cambia drásticamente este tema de las titularidades. Si es que no se pacta expresamente en el contrato sobre los derechos morales y patrimoniales, el 100% de los derechos morales y patrimoniales corresponden al empleado. ¿Sí? Este es un tema bastante importante y es la razón por la cual ustedes cuando realicen contratos de trabajo en los que pueda generarse una obra, y acuérdense que obra es lo más amplio, que básicamente es cualquier situación que sea novedosa, ¿sí? Que no haya existido antes y que esté protegida por la propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo mi estudio jurídico, y contrato a un abogado para que me prepare una demanda, sí, en relación de dependencia, y yo no he pactado en el contrato de trabajo a quién va a pertenecer la titularidad de la redacción de esa demanda, que al fin del día es una obra literaria, sí, entonces corresponde al empleado, no al empleador. Y aquí hay un sinnúmero de problemas el día de hoy porque normalmente no se pacta esto en los contratos de trabajo. Entonces vale la pena que lo tengan presente. Esto en cuanto a la relación, a la obra por relación de dependencia laboral. Pero también puede haber una obra por encargo. Y básicamente la obra por encargo, compañeros, es la obra que yo pido a alguien que me la dé realizando, pero sin la necesidad de que exista una relación laboral. Ejemplo. El día de mañana ustedes quieren hacerse una pintura de su retrato, ¿sí? Y van, no sé, a la Plaza San Francisco en Cuenca y encuentran un pintor, ¿sí? Entonces, ustedes le van a pagar una cantidad de dinero a cambio de que les haga la pintura de ustedes, ¿no es cierto? El retrato de ustedes. Entonces, no hay una relación laboral, hay una relación contractual, una relación civil. Entonces, cuando hay una relación civil, aquí sí se llega a determinar lo que teníamos nosotros antes en la legislación. El derecho moral es del autor que pintó el cuadro, pero el derecho patrimonial corresponde a quien ordenó la ejecución de esa obra, que es lo más correcto. Ustedes están pagando justamente para que ustedes puedan utilizar y que con su pintura puedan hacer o su retrato lo que quieran, reproducir, publicarla, venderla, etcétera. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta estas dos situaciones que se pueden dar en el día a día profesional. Si estamos claros con estas dos diferenciaciones. Ok, ahora, existen ciertas excepciones a los derechos de autor, ¿sí? En donde yo puedo hacer uso sin tener ni la titularidad de los derechos morales ni patrimoniales de un autor en específico, ¿sí? Por temas generalmente de interés público. Y el uno y más importante, y que creo que todos lo hacemos, es el derecho de cita.
Ustedes el día de mañana van a hacer una tesis de derecho constitucional. Y para eso van a tener que consultar varias obras de autores que son expertos en derecho constitucional. Pongamos un ejemplo, Agustín Grijalva. Sí, entonces él tiene un libro de derecho constitucional y nosotros en nuestra tesis vamos a tomar ciertas ideas o ciertas citas de Agustín Grijalva. Sería una locura que ustedes le tengan que llamar al doctor Agustín Grijalva y decirle, vea doctor, voy a hacer mi tesis y le voy a citar a usted, deme la autorización. Es un Así es. tema de educación de interés público, entonces hay la excepción a las reglas que hemos visto de los derechos patrimoniales y de los derechos morales. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que respetar? El derecho de cita. Y ahí estoy cumpliendo con la exigencia legal de darle el derecho moral de la paternalidad de la obra. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, esto dijo Agustín Grijalva en su obra tal. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo mención a quién es el titular de los derechos de propiedad intelectual, de los derechos de autor. ¿Qué más puedo yo hacer como excepción a los derechos de autoridad, de autor? La copia de seguridad o respaldo. Bueno, ahora ya tenemos casi, casi las bibliotecas físicas que teníamos antes todavía están vigentes, pero ya no tanto con el Internet y con la información, ¿no es cierto?, digital que tenemos. Pero ¿qué es lo que hacían normalmente las bibliotecas? Por temas de seguridad, sí, y para tener un respaldo de sus obras, sacaban copias y las que se daban en alquiler o en préstamo a los usuarios eran básicamente réplicas de las originales. Y las originales constaban guardadas o embodegadas en lugares más seguros. Entonces, ese derecho para seguridad o respaldo es una excepción a los derechos de autor. No es que la biblioteca necesita la autorización del autor para sacar copias y tener de Claro. respaldo una copia. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. No. Ok. Entonces, esta es una excepción que tenemos para el tema de las réplicas de ciertas obras. Sí. Algunos museos, por ejemplo, tienen obras, pinturas que no son las originales las que se están exhibiendo, sino que son réplicas. Entonces, si son titulares de una réplica, eh, tienen el derecho de sacar una copia de respaldo que sea la que se esté exhibiendo y guardar la original en una manera más segura. ¿Sí? Ahora, también existe la excepción para transformar las obras y dar acceso a personas con discapacidad visual. Entonces aquí tienen el ejemplo claro de hacer un libro, que es un texto normal, a escritura braille, ¿no es cierto? Para que puedan las personas que tienen discapacidad visual la posibilidad de acceder a esa obra en específico. Una que es muy común el día de hoy, las parodias. Y en las películas son muy comunes. No sé si es que alguien ha visto la película 300, que es, Ujú. que es sobre Esparta, ¿no es cierto? Sí. Y hay una película, no sé si han visto, Casi 300, que es una burla a la 300, ¿sí? Entonces, ese tipo de parodias no necesitan la autorización de los titulares de derechos de autor, ni de los derechos morales, ni de los derechos patrimoniales. Cuando son para temas educativos, de lecciones o conferencias con fines educativos, no se necesita la autorización y de hecho, eso pasa todos los días en los colegios y en las universidades. Sí, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo el libro, no sé, Manual de Propiedad Intelectual, que es uno de los libros que tenemos de base de la materia, ¿sí? Y los estudiantes necesitan tener acceso a ese libro. Yo puedo sacar copias para fines educativos, que es una excepción que me da los derechos de autor. Diferente fuera que yo les empiece a cobrar y a sacar rédito económico de las copias de la obra que les estaría entregando, ¿sí? Entonces, cuando son para fines educativos y no hay por detrás un fin de lucro o un fin de obtener una utilidad o una ventaja económica, existe la excepción a los derechos de autor. También lo mismo ocurre para el tema de reproducción de noticias, artículos y comentarios. No sé si han visto. Actualmente
muchas ya de las noticias son a nivel digital, ya no son las noticias del periódico, pero los que teníamos acceso alguna vez a lo que fueron los periódicos físicos, se hacía como en el derecho de cita referencia a quién era el primero o de quién se estaba tomando la noticia. Entonces, en el periódico, según Teleamazonas, el día tal ocurrió tal accidente en la ciudad de Guayaquil. Entonces, sí, se puede reproducir para fines de noticias, de artículos y comentarios, pero siempre respetando, obviamente, el derecho de cita. Y finalmente, una copia para fines privados. Ahí donde dice girls, vamos a ver primero. Perdón, creo que alguien está con el micrófono encendido. No les puedo ver, pero bueno. Y finalmente, la copia para fines privados. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos nuevamente a la era del CD o a la era de los DVDs. Si es que yo compraba un CD, no sé, de la banda AC/DC, ¿sí? Y tenía una ejemplar de ese CD, ¿sí? Entonces yo podía o puedo este rato copiar para fines privados. ¿Qué quiere decir? Yo quería tener un CD en mi carro, quería tener un CD en la casa y un CD en mi estudio, ¿sí? Entonces yo para mis fines privados sí tengo la posibilidad de reproducir los derechos de autor con esa finalidad. Lo que yo no puedo, obviamente, es reproducir para fines económicos, empezar a vender lo que veíamos todos los días en esos tiempos, los CDs a $1. No sé si se acuerdan que vendían en las gasolineras. Entonces, eso para fines comerciales está completamente prohibido, pero para fines privados está totalmente autorizado. No sé si es que está claro este tema de las excepciones de derechos de autor. Ok, ahora, algo que tiene que ver con los derechos de autor y que están íntimamente ligados son los derechos conexos. ¿Qué es un derecho conexo? Es un derecho secundario que tienen terceras personas sobre los derechos de autor. Son quienes no fueron autores, sí, pero que ayudan a la difusión de los derechos de autor. Entonces, ejemplo, tienen artistas, intérpretes o ejecutantes, sí. Entonces, músicos, sí. Ustedes tienen el programa aquí en el Ecuador, Yo Me Llamo, ¿no es cierto? Están utilizando, sí, la titularidad de derechos de autor sobre obras que la realizaron otros, pero que ayudan a la difusión del artista, que lo promocionan. Entonces, para estos casos, a los que ejecutan esas actividades, cuando yo me llamo Luis Miguel, pero no soy Luis Miguel, sino canto las canciones de Miguel, sí, entonces tengo ciertos derechos de propiedad intelectual que me garantizan una protección por poder ayudar o por poder contribuir a la difusión de las obras del artista principal. Los productores de fonogramas, sí. Entonces aquí tenemos algunas posibilidades, sí. Cuando realizan, por ejemplo, una película, existe un montón de personas que ayudan al autor. Sí, el autor fue el de la idea principal de hacer el libreto de la película, pero existen guionistas, existen redactores, existen personas que realizan el tema de sonido, de música, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos tienen derechos conexos de propiedad intelectual. Y finalmente, organismos de radiodifusión, canales de televisión, estaciones de radio, en donde se reproducen obviamente obras, sí, que tienen derechos de autor, pero ayudan a difundir esas obras que al fin del día generan una mejora económica para el autor. Sí. Y finalmente, para concluir el tema de los derechos de autor, tenemos algunas instituciones de gestión colectiva de derechos de autor. ¿Sí? ¿Qué son estas sociedades de gestión colectiva de derechos de autor? Son básicamente instituciones sin fines de lucro que lo que buscan es administrar y defender los derechos patrimoniales de los titulares de propiedad intelectual sobre una específica obra.
No sé si aquí en el Ecuador ustedes habrán escuchado de SAICE. Quien ha tenido un local comercial con toda seguridad habrá escuchado el famoso SAICE, que a veces son un dolor de cabeza. Esta es una sociedad de gestión colectiva que tenemos aquí en el Ecuador, que básicamente lo que hace es cobrar regalías por la difusión de ciertos derechos de autor. Entonces, si el día de mañana yo me abro un restaurante que está abierto al público, o me abro mi estudio jurídico, una oficina de dentista, de odontólogo, y pongo música en vivo que va a ser para todos los visitantes, o abro una tienda, etcétera, yo necesariamente voy a tener que pagar una tasa a la SAICE para poder hacer uso de la música al público en general. Eso no es concebido como un uso privado cuando yo pongo música en mi restaurante, porque estoy mejorando el ambiente con la música y estoy atrayendo clientes con esas obras de terceros, que son las canciones básicamente. Entonces, estas sociedades de gestión colectiva recaudan las tasas para ser repartidas entre los autores y compositores que están asociados al Ecuador. Es una especie, si ustedes quieren, de colegio de abogados, sí, pero aquí es una especie de agremiación de autores y de compositores. Entonces, luego las regalías de lo que todo fue recaudado son distribuidas en los diferentes artistas y compositores que estén afiliados a esta sociedad. ¿Por qué se realiza esto? Porque imagínense lo que tendría que hacer un artista, bueno, artistas de gran calibre probablemente tengan representantes de muchos países grandes del mundo, pero los pequeños y medianos artistas no podrían tener un representante que esté buscando en cada lugar hacer cumplir sus derechos de patrimoniales sobre las obras que tienen. Entonces se buscan estas sociedades para poder controlar y de cierta forma obtener las regalías que muchas veces no se las obtienen. Cuando ustedes quieren hacer un concierto, necesariamente tienen que pedir la autorización al SAICE y pagar una tasa al SAICE. ¿Sí? Entonces, estos son temas importantes que tienen que ver con los derechos conexos y las asociaciones de gestión colectiva. No sé si es que tenemos alguna pregunta. Ok. Doctor, sí, Sí, perdón. En este caso, el SAICE solamente es para la reproducción de música de artistas locales o también para los internacionales. es para, a ver, es un tema complicado, Juan Francisco, porque el SAICE es el único órgano, podrían existir otros órganos que se creen, porque no es una sociedad pública, sino es una sociedad privada sin fines de lucro. Es, como les decía, es como un colegio de abogados. La ley le faculta a todas las sociedades de gestión colectiva realizar esa recaudación. Aquí en el Ecuador es la única que no sé si decir gracias a Dios tenemos, porque a veces es bien complicado, a veces llegan glosas del SAICE a locales comerciales porque no han pagado sus tasas 2, 3 años, y la ley les permite establecer una especie de multa, ¿sí? Incluso con posibilidad de clausura a través del SENADI. Entonces, es para todo tipo de obras que se hagan públicas. Entonces, son para canciones, son para películas. Los cines tienen que pagar al SAICE una tasa en específico, pero el remanente o la recaudación que hagan son solo para los afiliados, que pueden ser artistas o autores ecuatorianos o extranjeros. Un poco va por ahí el tema. Entonces, por ejemplo, no es que si es que yo pongo un CD de Luis Miguel en mi local comercial, la plata va a ir a donde Luis Miguel. No, probablemente Luis Miguel no está asociado al SAICE, o sus representantes no están asociados al SAICE. Entonces van al resto de artistas. Pero si es que Luis Miguel estuviese asociado al SAICE, se hace una bolsa común y de eso se reparte a todos los que estén afiliados al SAICE. Pero pudiese existir otras sociedades de gestión colectiva, pero en el Ecuador no las hay. De acuerdo. Ok, Una ¿Y qué consulta. pasa si claro es que que sí. no? Perdón, siga nomás, Sony. Siga nomás. Doctor, por ejemplo, verá, yo soy de acá de Gualaceo.
una vez hicieron un show así de un artista bueno, de nombrado, pero que es de aquí. Ujú. No, tuvieron que, o sea, prácticamente para hacer eso tuvieron que cancelar a la casa de los artistas, algo así. Asaiz. Sí, sí Ah, sé qué así se caso me está llama, que se diciendo. decían al artista, la casa del artista. Eso se llama Saize, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver, Mm, hay varias cosas. Un tema es el tema de propiedad intelectual, que es del que estamos hablando, sí, que necesariamente se tiene que pagar una tasa, así sea el mismo artista el que esté dando. Esto está dado por la ley de cultura, sí, del Ecuador, en donde se necesita para cualquier acto cultural en donde hay una presentación pública, la necesidad de pagar una tasa y pedir la autorización al SAICE, lo uno. Y lo otro, no sé si es que habrán escuchado, pero tenemos bajo norma también la obligatoriedad de que en los espectáculos públicos cierto componente sea de componente nacional, ¿sí? Entonces, normalmente lo que sucede en los conciertos de artistas internacionales es que quien abre el talón son ciertos artistas ecuatorianos. Esto no es un tema específico de propiedad intelectual, sino más bien de las normas, de la ley de cultura, ¿sí? En donde exige para promover justamente el tema de artistas locales de que existe un componente y si es que no se cumple, porque muchos artistas internacionales no aceptan abrir telón con artistas locales, ya por un tema de políticas o de preferencias, sí, se tiene que pagar una multa, sí, se tiene que pagar una multa. Y todo esto va al SAICE, sí. ¿Alguien sí, más porque tenía si no alguna le pregunta? clausuran, sí. O sea, si no cancela, le clausuran. De clausura, sí. Ajá. Sí. No es muy alto, o sea, el valor, me parece que son $60 al año, la última tasa que estuvo, son $5 al mes, pero la multa y la clausura, eso sí son mucho más altos. Entonces, cuando tengan la oportunidad de asesorar a un negocio, o ténganles presente este tema, porque luego es un problema y se les pueden clausurar. ¿Alguien más? Y esta regulación tiene alguna clasificación en función de los locales comerciales o es para todos en general? ¿Por qué digo esto? Porque puede haber, por ejemplo, no sé, un restaurante pequeño que normalmente ponen música, todos lo hacen para amenizar un poco el ambiente, pero en realidad a lo mejor no tiene la misma capacidad que pueda tener McDonald's, por ejemplo, o Ujú, un restaurante conocido, por ejemplo, aquí en Cuenca, que el Café del Parque, o ujú. algo así. ¿Ya? Entonces, ¿se regula en función de algún ingreso que ellos puedan tener o es una Es- tasa general para todos? No, no es una tasa general, la promedio es de $60, Elizabeth, pero es una especie de tabla progresiva como el impuesto a la renta, de acuerdo al aforo de los locales comerciales. Entonces, en base de eso se toma la tasa que tienen que cumplir con el SAICE. Entonces, ¿de dónde se saca el aforo? Del permiso de operaciones que ustedes saquen en los diferentes municipios que tengan que sacar el permiso de operaciones. En el permiso de operaciones ustedes tienen que poner el aforo que tiene cada local comercial. Entonces, en base de eso les ponen la tasa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos al último tema que nos corresponde a nosotros en esta materia, ¿sí? Que son los delitos de propiedad intelectual, ¿sí? Yo no soy penalista, no sé si a alguien le gusta mucho el derecho penal en la clase, pero existe en el artículo 208 del COIP, del Código Integral Penal, algunos delitos que tienen que ver con la propiedad intelectual. Sin embargo, van a ver que desgraciadamente desde el punto de vista estrictamente penal es bastante complejo el tema de la sanción como un delito a las violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Tengámosle ahora sí a la propiedad intelectual no solo como derechos de autor, sino como todo lo que hemos visto de derechos industriales, de propiedad industrial y como derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que básicamente establece el artículo 208 del COIP? Sí, lo que busca es
evitar la falsificación de marcas y la piratería lesiva contra los derechos de autor. Básicamente lo que castiga es con multas, no hay prisión por el tema de violación a los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Que sean realizados para fines comerciales. Este es el punto importante, ¿sí? Es decir, es indispensable de que la violación al derecho de propiedad intelectual se lo realice con la finalidad comercial. Si es que es para un fin privado, si es que yo el día de mañana soy, no sé, un sastre y me hago más que sastre, un costurero y me hago una camisa y yo decido ponerme la marca Hugo Boss a pesar de que no soy el titular de esa marca. Si es que es para mi uso personal, no hay una violación como delito de propiedad intelectual, ¿sí? Como sanción establecida en el COIP. Pero si es que el día de mañana yo me pongo a comercializar esas camisas que hago con la marca Hugo Boss, probablemente sí calce en el tipo penal que está establecido en el artículo 208 del COIP. ¿Qué es lo que dice? Que quienes fabriquen y o comercialicen mercancías que usen sin autorización, marcas registradas en el Ecuador y o marcas notorias. Acuérdense que las marcas notorias eran las marcas que no necesitaban registro, que ya tenían su reputación a nivel global y que no era necesario que estén inscritas o registradas, en nuestro caso, en el SENADI, ejemplo Coca-Cola, sí, que es ampliamente conocida y es una marca notoria. Esa es la parte A del tipo penal. La parte B es quien produzca, reproduzca y o comercialice mercadería pirata, entendiéndose a la mercadería pirata como cualquier copia hecha sin consentimiento del titular del derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él. Aquí estamos viendo en el tipo, en la parte B de la diapositiva, únicamente a temas de derechos de autor. ¿Qué es la piratería? La copia sin autorización, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las multas que oscilan para este tipo penal? Entre 55 a 176 salarios básicos unificados del trabajador. Sí, ese es el rango de multas que se puede imponer por un tema de delitos contra la propiedad intelectual. Ahora, ¿qué dice el mismo COIP? Y yo siempre molesto y digo, ¿es merengue o no es merengue? ¿No es cierto? Eso nos dice inicialmente el artículo, pero ¿qué nos dice después? Las disposiciones precedentes no se aplicarán a bienes o productos que no tengan un fin comercial, lo que hablábamos hace un rato. Yo me hago una camisa para mi uso propio de Hugo Boss, no estoy para un fin comercial, no caigo dentro del tipo penal. Para el caso de las marcas notorias, como hablábamos cuando hablamos de este tema, sí, la marca notoria no es indispensable que esté registrada por la autoridad de propiedad intelectual, sino basta que la autoridad de propiedad intelectual la reconozca como una marca notoria. Entonces aquí no hay que probar que está registrada la marca, sino que se tiene derecho como titular, ¿sí? Ahora, existe la posibilidad, es uno de los pocos tipos penales a los que les gusta derecho penal, sí, ustedes habrán visto el concepto doctrinario que había del derecho penal, de que solo podía ser el sujeto activo de un delito, es decir, quien comete un delito, una persona natural, pero ha cambiado muchísimo el derecho penal y actualmente se conciben ciertos delitos que pueden ser causados por una persona jurídica. Doctrinariamente se decía, una persona jurídica no tiene la capacidad de delinquir y de cometer un acto en contra de la ley. Quien comete es el representante legal, los directores, etcétera, pero la persona jurídica no. Pero esto ha cambiado muchísimo y seguramente habrán visto en derecho penal y existen ya varios tipos penales en donde la persona jurídica puede cometer ciertos delitos. Y este es uno de los casos en que los temas de propiedad intelectual se puede establecer la responsabilidad penal por violaciones de derechos de propiedad intelectual a una persona jurídica. Y las sanciones pueden ser las mismas multas que vimos hace un rato o llegar a la extinción de la personalidad jurídica. ¿Sí?
Entonces, tengamos presente que una persona jurídica sí puede ser responsable de delitos de violación a los temas de propiedad intelectual. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero en la época de la pandemia existió algunos par de escándalos de falsificación de las vacunas contra el COVID, en donde empresas que supuestamente importaban vacunas originales no estaban importando las que eran correctas. Además de los problemas y de los delitos que pudieron haberse causados por el tema de salud pública, también por propiedad intelectual, porque eran falsificaciones generalmente fueron los casos que recuerdo de falsificaciones de la vacuna esta de Pfizer, sí, se acuerdan que había la vacuna de Pfizer y que incluso atentaba contra la salud pública de quienes fueron suministrados por esa empresa que falsificó. Y finalmente, sí, un tema que para mí es un error grande que tiene el COIP. Dice que no constituye delito la fabricación o comercialización de mercaderías imitadas que tengan una marca con características propias que no conlleven una confusión con la marca original. Este es un tema muy discutible y genera mucha incertidumbre porque es muy subjetivo el tema que consta en esta parte del artículo del COIP. Eso quiere decir que si es que el día de mañana yo hago una bebida gaseosa que en lugar de que conste Coca-Cola con las Cs, utilice Coca-Cola con Ks todas las letras que correspondan. Sí, visualmente no se parecen probablemente en nada, pero fonéticamente sí. Entonces, aquí viene un problema de interpretación y que muchas de las veces se cae en los casos en el área penal, obviamente, porque si ustedes ven, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que haya lugar en el tema civil, en el tema de propiedad intelectual, en el tema de la tutela administrativa, sí hay esta búsqueda de similitud fonética, no solo visual. Entonces, genera la confusión y ustedes saben más que yo en el tema de derecho penal, si es que el juez no tiene o tiene dudas respecto de un determinado hecho, tiene que sentenciar a favor de a quien se le está acusando, ¿no es cierto? Indubio pro reo, el principio básico del derecho penal. Entonces, en base a este último tema, que es la que destruye completamente el tema de los delitos de propiedad intelectual, es en donde se caen muchos procesos penales justamente por esta ambigüedad que tiene al final la norma. ¿Sí? No sé si es que estamos claros con esto, compañeros. Bueno, con esto hemos concluido justamente el tema de lo que teníamos en la malla curricular de ustedes, ¿sí? No sé si es que tienen alguna pregunta, algún punto que quisieran tratar, alguna aclaración que necesiten de mi parte. Doctor, ¿va a mantener el día jueves hasta el examen? ¿Va a Sí, mantener los jueves sí, 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 abiertos sí, para cualquier duda o consulta? correcto, sí. Ayer estuve Chévere. conectado, nadie me dejaron plantado. Nadie se me conectó. Disculpará. Pero sí, no, 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 no. O sea, si es que necesitan, yo voy a estar conectado, sí, hasta el día del examen. Está grabado para los compañeros, usted Juan Francisco, que es el presidente, sí, sí vale la pena, yo les voy a poner, les dije al comienzo, un correo diciéndoles los horarios de los exámenes, cómo nos vamos a dividir en grupos, qué grupo va a ser el primero, qué grupo el segundo, cómo va a ser la metodología. Les puse lo que sí ya no les puedo compartir, les presenté los temarios de los que se van a tratar, son 6 puntos, básicamente 6 tesis, son bastante generales, tenemos pocos minutos. La idea es que en los primeros minutos ustedes hagan una exposición del tema que les corresponde y los últimos minutos haremos un diálogo, más que interrogatorio, un diálogo de la opinión personal respecto a un punto. Y lo importante para mí, como les había dicho, es que ustedes sustenten y justifiquen el tema que están defendiendo respecto del tema. Les puse el ejemplo. En la propiedad intelectual, la naturaleza sigue siendo la discusión si es que es un derecho real, un derecho personal o un derecho sui generis. Si ustedes dicen es real, porque yo creo que es real, ok, muy bien.
pero defiéndale el por qué. Ese es el tema que busquemos. Sí, Perfecto. listo. Si no tienen ninguna duda, creo que podemos dar por terminada hoy la clase. Yo voy a seguirme conectando los jueves y les paso apenas termine esta reunión el correo electrónico con las indicaciones. Sí, Chévere, Doctor, gracias, buenas doctor. noches. Una listo. consulta. Sí, sí, claro, Nicolás. Por consultarle si todavía no están calificadas las tareas de la unidad 3 y las No. evaluaciones. Sí, eso les dije al comienzo. Estoy en deuda que Sí, esta semana es todo y yo fuera del país. Pues no he tenido mucho chance de calificarles. Espero hasta el día domingo ya completar esa calificación. Sí. gracias, doctor. Listo. Que tengan un buen fin de semana, descansen y cuídense Gracias, mucho. Sí, doctor. Igual, cuídense. buenas Hasta noches. Chao, luego. buenas noches, hasta mañana. Chao, chao.